Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Resonar Normalista, conversaciones que transforman, en un espacio de diálogo que nos brinda la Escuela Normal de las Huastecas, donde vamos a hablar de educación, investigación y cómo trascienden fronteras. En este episodio hablaremos de investigación, innovación y proyección internacional a partir de la experiencia de docentes y estudiantes que representan a nuestra Escuela Normal de las Huastecas, intercambio académico y cultural en Italia, resultado de un proceso riguroso de trabajo y de investigación. Nos acompaña la maestra Carla Dafne González Pérez, el doctor Jesús Castañeda Rivera y los estudiantes Ulises Salvador de la Cruz Velázquez y Eduardo Rivera Bautista. Este episodio estará dividido en dos momentos. En el primero conoceremos la investigación que realizaron y que los llevó a ese escenario internacional. En el segundo hablaremos de la experiencia humana y del aprendizaje que trasciende lo académico. Victoria, antes de entrar de lleno a la experiencia de nuestros invitados, a esta experiencia personal, queremos ponerlos un poco en contexto. Queremos platicarles un poquito acerca de su participación académica. Me permito darle lectura a estos proyectos, estos nombres de los proyectos que fueron a presentar nuestros invitados. ¿Sí? En el caso de los estudiantes, Ulises participó con el proyecto Supermaestros, Escuchamos y Jugamos, una propuesta que apuesta por el aprendizaje a través del juego y la escucha activa. Por su parte, Eduardo presentó la propuesta Enseñanza de la seriación de forma lúdica durante los primeros años, enfocada en el desarrollo del pensamiento matemático de las primeras etapas de formación. Desde la participación docente tenemos a la maestra Carla, compartió el proyecto Aprendizaje de idiomas con codificación de colores, una estrategia innovadora para la enseñanza de idiomas en entornos educativos inclusivos, orientado a generar experiencias de aprendizaje más accesibles e incluyentes. Asimismo, el doctor Jesús Castañeda presentó la ponencia Problemas abiertos en números primos, una propuesta que invita a pensar las matemáticas desde el análisis, la reflexión y la resolución de problemas. Con este panorama general, ahora sí nos gustaría conocer cómo nació cada una de estas investigaciones. Ulises y Eduardo, nos gustaría saber qué inquietud académica, qué necesidad educativa, qué los llevó a ustedes a esta investigación, a darle inicio a esta investigación, a querer participar en esta convocatoria que presentó la Escuela Normal de las Huastecas. ¿Qué les dio esa necesidad de postularse para este gran intercambio académico? Muy buenos días a todos, mi nombre es Ulises Salvador de la Cruz Velázquez y cuando se nos presentó esta oportunidad de tener la oportunidad de querer ir a otro país, realmente yo lo sentí como algo imposible, mas sin embargo yo tenía la idea de que a través de mis experiencias como futuro docente, como alumno practicante de la Escuela Normal de las Huastecas, he vivido y conocido muchas experiencias donde los niños le temen a las matemáticas. Entonces, ¿qué hice? Fue agarrar ese miedo y transformarlo en una oportunidad. ¿Pero a través de qué? A través de un proyecto innovador que incluía juegos didácticos, pero no solo eso, también diversas estrategias que sirven a los maestros para orientar y mejorar la enseñanza de las matemáticas. Maestra Carla, ¿cómo surge su proyecto y qué la motivó a desarrollar esta propuesta dentro del ámbito educativo inclusivo? Pues bueno, tiene que ver mucho con la cuestión del contexto, con la situación de cómo está, por ejemplo, la enseñanza del inglés en las escuelas normales y a su vez tiene que ver con este gusto por los idiomas. En lo personal me llama últimamente mucho la atención lo que es el idioma coreano y conociendo a un colega precisamente que está en Corea, conozco o vuelvo a conocer esta parte de la codificación del color, la cual me parece muy interesante y como una parte importante para poderla aplicar con los alumnos, ya que por las diferentes necesidades, los estilos de aprendizaje, inclusive las diferentes capacidades que manifiestan nuestros estudiantes, pues se observa un predominio en esta parte visual y el color precisamente lo que busca es hacer lo invisible, hablando gramaticalmente, visible, de tal manera que nuestros estudiantes puedan tener una especie de andamio o soporte
que les permita apreciar cómo estructurar el lenguaje y poderlo hacer más fácil en cuanto a su estudio. Doctor Jesús, desde su experiencia, ¿qué elementos considera fundamentales para una investigación educativa que tenga pertinencia académica y proyección más allá del contexto local? Muchas gracias. Bueno, nos sentimos muy complacidos de estar esta tarde con todos ustedes. Y bueno, hablar de la investigación educativa que particularmente se hace en la Escuela Normal de las Huastecas siempre involucra hablar de esta relación muy especial que se da entre el docente y el estudiante. Particularmente hablar de la investigación-acción. La investigación-acción como un método para investigar en el cual, por una parte, el docente es un investigador cercano a su contexto, observante del fenómeno educativo, pero por otro lado también el investigador es un docente que ejerce su práctica educativa y en este sentido la investigación-acción permite mejorar la práctica a través de la propia investigación que desarrolla el docente. Entonces, creo que el primer punto es el haber realizado una investigación sobre la práctica educativa en problemas de aprendizaje muy concretos, una investigación con una buena fundamentación teórica, pero sobre todo con creatividad, con innovación y con mucha originalidad, de tal manera que el investigador, los resultados como los procesos que vive puedan compartirse con otros investigadores y en este proceso de compartir experiencias, que fue justamente parte de lo que vivimos en este intercambio, obtenemos nuevos aprendizajes. Aprendizajes de cómo investigar en educación, pero también de cómo ser mejores docentes. Gracias. Eduardo, la convocatoria implicaba requisitos académicos exigentes. ¿Sí? Pudimos darle lectura, pedía un anteproyecto, es un compromiso importante, sí, el volverte investigador. ¿Sí? ¿Qué fue lo que finalmente te convenció para dar ese paso? Bueno, al momento de conocer la convocatoria pude observar los diferentes puntos que pedían, desde un promedio superior a 9.5, la presentación del proyecto que ya mencionó, y me interesó mucho la posibilidad incluso de poder presentar ese proyecto no solamente en un salón de clases o aquí en México, sino en otro país de Italia. Teniendo en cuenta eso, supe que tenía que ser un proyecto que tuviera gran importancia y sobre todo que fuera innovador, principalmente porque nosotros como estudiantes y como futuros docentes que seremos en unos años, tenemos que innovar nuestras aulas. Y desde ahí yo vi la posibilidad de que, bueno, tengo esta oportunidad, pero ahora, ¿qué puedo hacer yo para lograr estar ahí? Me puse a pensar, reflexioné un poco y desde ese momento dije, tengo que hacer un proyecto para estar en Italia. Al momento de pensar eso, yo dije, ¿pero de qué voy a realizar mi proyecto? Era una pregunta muy inquietante para mí, ya que tenía que ser o de innovación educativa o de matemáticas. Recordé mi infancia, recordé la parte de que, pues, en mi formación académica, las matemáticas siempre han sido muy complejas, tanto para mí, para compañeros, y partiendo de ahí puede dar pie a decir, bueno, me quiero enfocar en la seriación, principalmente porque es un proceso que pues sirve para dar orden, y nosotros como maestros deberíamos darle una mayor importancia, dado que pues al tener una noción importante de la seriación podemos dar pie a que eso nos ayude desde lo básico hasta lo más avanzado, que pueden hacer incluso hasta derivadas e integrales. Partiendo de eso, pues dije, ahora ya tengo mi proyecto, pero tenía obviamente dudas, tenía inquietudes de que tal vez no fuera elegido, pero yo lo que hice fue investigar, para que así dijera, mi proyecto va a ser elegido y yo voy a ir a Roma. Y así fue. Investigaba, me desvelaba, no dormía, investigaba, me desvelaba, no dormía, y así me lo pasé durante alrededor de 20 días, que fue el tiempo donde tuvimos el tiempo lapso para realizar nuestro proyecto, y finalizando ya un día antes se lo
se lo compartí al doctor Jesús para que fuera enviado, y posteriormente en un encuentro muy casual, pues lo vi en la calle y me comentó: ¿sabes qué, Eduardo? Felicidades, tu proyecto fue elegido. Y ahí fue donde dije, todo el esfuerzo que realicé valió la pena. Ulises, ¿en qué momento comprendiste que tu investigación te podría llevar a conocer a otros países y compartir con otros estudiantes este proyecto? La verdad que cuando se lanzó la convocatoria, yo estaba muy fascinado sobre qué habilidad yo podía compartir con otros estudiantes. La verdad que durante mi estancia en la Escuela de la Normal de las Huastecas, he descubierto nuevas habilidades que tengo, he tenido la oportunidad de potencializar lo que ya sé, pero también he tenido varias oportunidades de poder compartirlo. Y entonces, cuando llegó esta oportunidad de la convocatoria, yo imaginé cómo mis conocimientos podrían favorecer a otros demás estudiantes. Entonces, lo que yo hice fue crear e innovar y seguir investigando, conocer de qué maneras, cuál sería la manera más correcta de poder compartir esos aprendizajes. Entonces es donde dije, no, bueno, pues si yo tengo estas habilidades, tal vez hay alumnos que aún les falta conocer sobre ciertos temas. Sabemos que hoy en día la inteligencia artificial ha venido a revolucionar las escuelas, a nuestros alumnos y a los docentes. Y qué mejor manera que enseñárselos de una forma más factible cómo tomar todo ese tema en algo que nos pueda servir, en algo que podamos compartir para transformar el aprendizaje y el aula dentro de las escuelas. Entonces es ahí donde nace el proyecto Supermaestros, escuchamos y jugamos. Escuchamos es una parte donde se refiere a referencias de autores como José Antonio Fernández Bravo, Dominic Frank, Estela Baruch, Dominic Kamik, entre otros autores más, que nos presentan diferentes estrategias sobre cómo el docente puede innovar a través del aula, cómo puede favorecer el aprendizaje y cómo puede hacer que el niño se interese por querer aprender antes de querer aprender. Y por otra parte, se presenta el término jugamos, donde es la parte donde los niños ya empiezan a interactuar más con eso del tema de las matemáticas, pero no es como tradicionalmente nosotros lo conocemos, que es a través de actividades, libros, libretas, no, sino a través de algo nuevo que está presente hoy en día. Juegos o la inteligencia artificial, pero claro, siempre teniendo en cuenta el cuidado que es hacer uso de ello. Entonces es por ello que yo traigo para todos ustedes Supermaestros, escuchamos y jugamos. Bueno, nos gustaría saber que durante el proceso de elaboración y evaluación de los proyectos, ¿cómo vivieron el acompañamiento de la institución, de nuestra escuela y el trabajo colaborativo? ¿Cómo fue? Bueno, partiendo que ya al momento de haber realizado nuestro proyecto, pues durante ese proceso pues teníamos comunicación, en este caso con el doctor Jesús. Él nos decía, bueno, su proyecto tiene que contener las diferentes partes, como desde la introducción, parte de desarrollo, y fue un proceso que sí vivimos acompañados, vivimos incluso, pues fue en un tiempo de vacaciones, pero aún así tuvimos ese apoyo por parte de la institución. Y bueno, quiero mencionar también que pues durante la elaboración pues fue muy importante el acompañamiento, poder ver que teníamos información incluso dentro de nuestra institución educativa que nos podía llegar a incluso servir para incluirlo en nuestro proyecto, lo cual nos ayudó mucho y fue información que incluso se pudo abonar a lo que ya teníamos. Híjole, qué experiencia en verdad, o sea, todo lo que nos platican de cómo vivieron ese proceso de 20, 22 días intensivos con respecto a la investigación. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué aprendieron de ustedes mismos? O sea, ¿de qué aprendieron ustedes mismos al enfrentarse a este reto? Esa parte de la superación como estudiante, de salir de tu zona de confort. Me gustaría escucharlos. Justo eso mismo, salir de nuestra zona de confort. La verdad que fue algo nuevo para nosotros porque, como lo mencionamos, fue en un periodo de vacaciones. Justamente lo comentaba con mi compañero Eduardo, fue un año lleno de muchas oportunidades, un semestre súper intenso. Realmente aprovechamos las oportunidades que se nos presentaron, las oportunidades que nos brinda nuestra Escuela Normal de las Huastecas. Estamos culminando un semestre muy intenso. Entonces, cuando llegó esta oportunidad, realmente sí quisimos como que reflexionamos sobre lo que ya hicimos o lo que podemos llegar a hacer a futuro a través de diferentes proyectos y trabajos. Si bien nosotros somos alumnos,
que están en formación docente y que se encuentran en jornadas de prácticas en escuelas primarias generales dentro de Huejutla de Reyes Hidalgo. Nosotros somos testigos de diferentes experiencias que podemos llegarnos a encontrar de parte de los alumnos. Por ejemplo, mencionábamos el temor que hay sobre las matemáticas y también, por otra parte, el hecho de cómo los docentes se están adaptando a la nueva escuela mexicana. Si bien las matemáticas están presentes todo el tiempo, pero más sin embargo, nosotros tenemos que potencializar todo eso. Entonces, realmente aprendimos más sobre qué autores manejan esos diversos temas, qué nuevas estrategias nosotros podemos implementar dentro del aula. Realmente las matemáticas no eran algo en el que yo estuviera tan involucrado, pero al tener esta oportunidad de crear algo innovador que tuviera que ver con las matemáticas, realmente aprendí muchas cosas más nuevas, aprendí muchas cosas más de mí, potencialicé mis habilidades y qué mejor que poder compartirlas con nuevas personas, nuevos compañeros, mis maestros, nuevos docentes. Fue realmente una experiencia muy enriquecedora, además de que nos llevó a cambiar hábitos, despertar un poco más tarde de lo normal, no dormir inclusive, poner mucho empeño y mucho esfuerzo en nuestro trabajo, porque realmente, más allá de ser un simple trabajo o una actividad, sí reflexionamos la importancia del impacto que puede llegar a tener más allá de las aulas. Desde su experiencia, ¿qué significado tiene investigar desde la Escuela Normal de las Huastecas? Sabemos que somos docentes en formación y la importancia de investigar viene de querer innovar en las aulas, querer buscar de los alumnos. Las personas van cambiando durante las diferentes etapas de su vida y nosotros también vamos cambiando como docentes, por lo cual la investigación es muy importante para seguirnos preparando, aprendiendo y con base a lo que ya tenemos, aplicarlo dentro de las aulas. A la parte de que, en este caso, que son proyectos de investigación, pues fuimos conociendo más experiencias incluso de algunos otros maestros de investigaciones, como viene siendo de la maestra Fuenlabrada, que igual es mencionada en mi proyecto, que tiene investigaciones muy importantes, de lo cual las apliqué dentro de mi investigación y mis actividades realizadas en la primaria del pintor, las Pilas Veracruz, y fue algo muy importante, ya que, bueno, tenemos la investigación, pero tenemos que utilizarla en la práctica también, porque no tiene caso que lo que sepamos no lo apliquemos y lo compartamos, por supuesto, ya que es algo importante que debemos tener en cuenta, que la información que fuimos adquiriendo, que incluso vivimos allá, la fuéramos compartiendo dentro de nuestra institución con nuestros compañeros, docentes, que igual sepan la importancia que tiene, en este caso, pues, viajar a otros países, pero teniendo en cuenta que no vamos de turistas, sino vamos a aprender, vamos a conocer, y todo eso poder, en este caso, aplicarlo en un artículo de investigación. Eduardo, retomando un poco lo que mencionas, que es la parte de cambiar la mirada del docente. Durante sus semestres ustedes tienen jornadas de observación en diferentes instituciones y yo quiero preguntarte, ¿qué cambió del Eduardo que cursaba cuarto semestre al que está ahorita con esta experiencia? ¿Cuál fue el panorama que te abrió el viajar, conocer y aprender? Sobre todo lo recalcabas, el aprendizaje que obtuviste viajando a otro país, conociendo otra cultura, aprendiendo de los alumnos y de las ponencias que escuchaste. Bueno, primeramente, regresando de nuestro viaje, tuvimos la oportunidad de acudir a nuestras prácticas, donde durante mis prácticas lo que realicé fue comentarles a mis alumnos la importancia de la perseverancia. Fue un punto central para mis clases, comentarles y explicarles a mis alumnos que nada es imposible. Les comenté mi experiencia, son alumnos de primer grado y tuve que explicarles desde imágenes, dibujos, lo que es perseverar. Incluso les decía que les puse una actividad donde me comentaban que querían ser de grandes. Unos me decían maestros, doctores, y yo les decía, nada es imposible. Y les dije, bueno, les voy a contar una historia. Había una vez un niño que era tímido, no hablaba, posteriormente pasó a secundaria, pasó a preparatoria,
y ahora está estudiando en la Escuela Normal de las Huastecas, y me decían, es usted, maestra, espérense, déjenme terminar mi historia. Y ya les seguía comentando diferentes actividades en las que he participado, diferentes viajes, ciudades que he conocido, hasta que llegué al punto cumbre y ese alumno llegó a un punto donde llegó a participar en una convocatoria y fue elegido para ir a la ciudad de Roma. Y en ese momento les mostré una fotografía mía al lado del Coliseo y todos se pararon para ir a observarla. Y fue algo que incluso al terminar mi jornada de prácticas, uno de mis alumnos me mencionó, maestro, en una carta que me realizó, maestro, conociendo su experiencia y conociendo lo que ha logrado, usted es capaz de terminar su carrera de la mejor manera. Algo que la verdad me entusiasmó mucho y me dio pie a saber, he logrado que mis alumnos se den cuenta no solo obviamente de mi experiencia, sino que ellos vean que incluso una persona de aquí, de Bojutla de Reyes Hidalgo, puede lograr grandes cosas. Solamente es perseverar, seguir, intentar alcanzar sus metas y sobre todo no rendirse. Bueno, ¿qué habilidades o aprendizajes consideran ustedes que fortalecieron durante este proceso de investigación? La verdad es que algo que realmente mejoramos mucho, más allá de los aprendizajes académicos, fue el idioma. El idioma. Realmente vimos la importancia que tiene el poder comunicarnos con otras personas. ¿Por qué? Tenemos los conocimientos, pero si vamos a otro lugar, ¿cómo la vamos a compartir si no tenemos el dominio del cierto idioma? En este caso, el inglés, que realmente vimos la importancia que tiene, que está presente en todas partes, desde comunicarnos desde pedir el menú, no sé, inclusive pedir dónde llegar, poder transportarnos de un lugar a otro, cómo saber dónde se localizan los metros. Realmente vimos que el inglés sí nos sirve demasiado. Además de que a través de ello también podemos compartir lo que nosotros conocemos aquí en Huejutla, nuestra propia cultura. Podemos compartirlo a través del inglés, pero entonces, ¿qué pasa si no hay un buen dominio del idioma? ¿O qué pasa si realmente no existiría el idioma como tal? Creo que realmente nosotros no tuviéramos esa oportunidad de compartir nuestra cultura con otras personas. Entonces yo creo que tanto nosotros como alumnos, como docentes, aprendimos mucho que realmente el inglés es algo que se debe fortalecer y no verlo como algo que no se debe tomar como una materia más, sino algo que realmente tiene importancia en las escuelas y que debemos saber darle una prioridad. Para esto, la compañía de la maestra Dafne debió de ser toda una experiencia, maestra, el poner en práctica todos sus conocimientos, el acompañarlos. Maestra, regálenos 2 tips para mejorar nuestra práctica, porque sabemos que ahorita el inglés debe de ser algo que sí o sí tenemos que manejar, pero regálenos 2 tips que refuercen esa parte de la proyección del docente de manera internacional. No quedarnos en nuestra zona de confort, regresamos a eso, sino que el hecho de salir, de poner en práctica ese conocimiento que a lo mejor usted dice, necesito más apertura en esta parte, sí, porque el no a veces no trabajarlo, no ocupar el conocimiento, queda un poco rezagado. Entonces, platíquenos de esa experiencia, maestra. Pues bueno, yo creo que dentro de los tips que podemos dar, el primero sería precisamente retirar esa resistencia que tenemos ante el aprendizaje de una lengua extranjera, comprender que las lenguas extranjeras no vienen a reemplazar a nadie, lo único que vienen a hacer es a complementar esta parte como sociedad. Al final de cuentas se maneja mucho este término de que somos ciudadanos, sí, pero así como formamos parte de un contexto en específico, formamos parte de un mundo que está en crecimiento y no podemos detener tampoco ese proceso desde el punto en donde nosotros estamos desarrollándonos en diferentes ámbitos. Entonces, ese sería el primero, ¿no? Hay que retirar esa resistencia que hemos creado en contra de los idiomas extranjeros. Y el otro es elegir aquello que nos guste para aprovecharlo y aprender el idioma. Como que, bueno, si a mí me gusta ver Netflix, si me gusta escuchar música, si me gusta entrar a TikTok a ver videos, si me gusta estar en Instagram, pues bueno, aprovechar todos esos momentos para poder practicar con el idioma, conocer gente, cantar la canción aunque me salga mal, no importa. El punto es pues precisamente tener esa práctica
Y como le dicen los chicos, ¿no? Ver cómo se utiliza en esa parte real, cuando tengo, por ejemplo, que pedir un menú, pedir una cuenta, preguntar por dónde tengo que salir. Eso creo que nos ayudó bastante a ver esa importancia, porque nos perdimos un par de ocasiones. Y pues bueno, ahí vimos que aunque el italiano es muy parecido al español, pues a veces se necesita de ese idioma que forma parte de la globalización para poder comunicarnos, ¿no? Claro, claro. Doctor Jesús. Perdón, Victoria, aquí nos estamos peleando ya, ¿verdad? doctor Jesús, queremos preguntar. Sí, no, queremos claro que preguntar. sí. ¿Qué mensaje le daría a otros docentes y a sus estudiantes que tienen una idea pero aún no se atreven a convertirlo en un proyecto de investigación? Bueno, lo primero que les diría sería, como ya lo dijo muy bien Eduardo, su ejemplo es a luchar justamente por defender su propuesta, por defender sus ideas, por hacer sus sueños realidad. Pero desde luego, para ello también es muy importante decir que se necesita trabajar día a día. Una de las características que tiene el trabajo de investigación es, primero, que aprendemos a disfrutar del proceso. La investigación se disfruta realmente. Aprendemos a apreciar el momento de la lectura, el trabajo de campo, el momento de la escritura académica, es algo que se disfruta. Entonces, vamos adquiriendo un gusto por este proceso de investigar. Es importante desarrollar este gusto en todos los ciudadanos y muy especialmente en los futuros docentes que están construyendo su vida académica. Pero además de ese gusto, además de ese placer por investigar, también la perseverancia es una tarea muy importante, porque los resultados en la investigación no llegan de la noche a la mañana. Lo natural cuando investigamos es equivocarnos. El error forma parte del propio proceso de aprender y de ir construyendo conocimiento, generando conocimiento. Entonces, bueno, yo les diría que no se rindan, que luchan por sus sueños, pero que trabajen cada día por construir esos sueños y que sean perseverantes, que es una tarea muy importante en el trabajo investigativo. Ya nos habló sobre la importancia de luchar por los sueños, pero compártanos unos consejos sobre cómo gestionar el tiempo al momento de realizar trabajos de investigación. Es una muy buena pregunta, porque justamente los investigadores, las investigadoras, el ser humano tiene un tiempo muy definido, ese tiempo que trabajamos, que dedicamos al trabajo, pero también ese tiempo que necesitamos dedicar a la familia, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Esto hace que el tiempo de investigación pues sea mucho más breve, y entonces un elemento fundamental es elegir un tema que sea adecuado para nosotros. Es decir, un tema del que nosotros disfrutemos dialogar, un tema que a nosotros nos apasione, un tema que no nos cueste trabajo dedicar tiempo extra, lecturas, videos, documentales, etcétera. Es decir, el primer punto que yo les diría a todos es elegir una temática que sea de nuestro interés, y seguramente ya desde este punto de vista estaremos más dispuestos a investigar sobre ese tema. Y el segundo punto tiene que ver con la sistematización. Algo que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo es poder dar forma al proceso investigativo, poder sistematizar la información en un proceso investigativo. Es muy importante porque eso nos permite eficientar el proceso de investigar y, en consecuencia, también optimizar nuestro propio tiempo personal. Creo que lo ideal siempre es que el investigador pueda encontrar un equilibrio, un sano equilibrio entre el trabajo, la investigación, la familia y, desde luego, también el descanso y el cuidado de la salud, que es muy importante. Entonces, bueno, elegir un tema es una tarea muy importante, y el otro es lograr sistematizar sus actividades para que el tiempo que dedica a la investigación pueda ser realmente óptimo. Podría ser algo como lo que hacía Immanuel Kant, ¿no? De dividir las horas para pensar, las horas para el ocio personal y así sucesivamente. Claro, y qué bueno que usted me está recordando Immanuel Kant, porque creo que podríamos pensar
en una idea que escribió Michel de Montaigne, por ejemplo, que es: cuando escribimos, escribimos. Es decir, dedicar nuestra atención completa, nuestra atención profunda a la actividad que vamos a hacer. Porque en muchas ocasiones, y esto ocurre cada vez más en nuestra vida contemporánea, queremos hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? Claro. Queremos estar escuchando la música, viendo el mensaje, viendo el video del TikTok ahí en la pantalla, y además estamos haciendo la tarea. Bueno, eso puede funcionar para cierto tipo de actividades, pero para la investigación es muy difícil que esto funcione. Requiere de nuestra atención completa. Bueno, ahora que ya conocemos el camino académico que lo llevó hasta su viaje, ¿no?, de manera internacional hasta Italia, ¿cómo describirían ustedes su llegada y su primer contacto con las instituciones educativas de allá? Bueno, primeramente fue un ambiente muy distinto al que vivimos aquí en México, ya que pues llegamos, estuvimos ahí con los estudiantes, y al momento de dar nuestras ponencias, algo que nos pareció muy impactante fue que con los alumnos que estábamos y nos estaban observando, todos estaban poniéndonos atención. Todos estaban directamente viéndonos casi a los ojos para poder escuchar y ver lo que estábamos mostrando en nuestras imágenes. Incluso yo llevaba un video. Y poder ver que tan solo las instituciones son diferentes allá, las infraestructuras, cómo están colocados los salones, que son incluso hasta edificios, que son instituciones educativas. Todo eso era muy, muy diferente a lo que podemos observar aquí en México. Y el primer contacto fue poder ver el recibimiento también de los docentes, de las personas que estaban dentro de la institución educativa, que son los que, pues en este caso, encabezan la institución, docentes, directivos. Y ese recibimiento tan acogedor que tuvimos fue algo que la verdad nos pareció muy impactante y muy bonito por parte de las personas de allá, tanto de la institución Enrico Fermi de Roma como en Tropea, que también tuvimos un recibimiento muy bueno, los estudiantes muy atentos, y sobre todo los maestros con los que estuvimos, que era Giuseppe y el profesor de Leonardo Durante, pues fueron muy, muy buenos con nosotros, nos apoyaron tanto, incluso para conocer la ciudad de Roma, ya que los estudiantes los estudiantes del Instituto Tecnológico Enrico Fermi de Roma nos dieron un tour por la ciudad y nos iban explicando diferentes puntos desde el Coliseo, desde el Vaticano, desde la fuente de Trevi, todos esos puntos, y sobre todo pues tener en cuenta la importancia también de la cultura. Ellos le dan mucha importancia a eso. Incluso se puede decir que les gusta hablar de su ciudad. Es una ciudad muy bonita, que hay historia en cada esquina, por lo cual podemos decir que fue algo muy bonito, impactante y enriquecedor para nosotros. Ulises, durante las presentaciones y actividades académicas en las que participaron, ¿qué aprendizajes consideras que fueron más significativos para ambos? Bueno, uno de los aprendizajes que más fueron significativos para nosotros es conocer que tanto aquí en el contexto donde nos encontramos, las mismas problemáticas son las mismas que se pueden encontrar allá. Tenemos las mismas situaciones, las mismas problemáticas, y qué mejor que poder compartirlos y dar ese aprendizaje para ver las posibles soluciones ante ello. Realmente, no sé, tal vez aquí con nosotros como mexicanos, como ciudadanos, tal vez se nos viene a la mente Roma, como que es el país perfecto, el lugar perfecto, maravilloso, donde no hay ni nada de problemas, o como que todo es maravilloso. Pero realmente, estando allá, podemos darnos cuenta de que hay situaciones muy similares en las que nosotros podemos aportar algo, podemos apoyar inclusive. De hecho, cuando compartimos nuestros proyectos, creo que a muchos les llama mucho la atención, porque eran situaciones que realmente pasan en las aulas, realmente pasan en las escuelas donde ellos están y donde nosotros realmente estamos. Realmente son aprendizajes muy bonitos que nosotros nos llevamos a casa, y qué mejor que nosotros lo que compartimos también se lo llevan ellos. Entonces es un intercambio de aprendizajes que al final de cuentas nos va a servir a nosotros como estudiantes, y también para ellos para aplicarlos en diferentes situaciones donde les pueda ser factible funcionar. Ok, bueno, nos comentabas que las tanto diferencias como similitudes son muy, puede decir, casi iguales, ¿no? Tenemos muchas que se relacionan a nosotros, pero en cuestión de formación educativa,
¿qué similitudes pudieron encontrar ustedes entre las escuelas italianas o las instituciones italianas y la normal de las huastecas? Algo que nos llamó mucho la atención es que ellos tienen muy presente de llevar todos los aprendizajes a la práctica. No esperar a que ya terminen la carrera y ejercer algo, no, sino que siendo estudiantes ya están experimentando contra ese objeto de estudio, están en la práctica experimentando, y es algo que es muy similar a lo que nosotros hacemos aquí en la Escuela Normal de las Huastecas, que estamos metidos en las jornadas de prácticas, viendo qué estrategias nos sirven, qué estrategias no, qué estrategias sí, y qué podemos cambiar o modificar o mejorar para ser buenos docentes en un futuro. Ellos también aplican esa misma práctica de aprender del error, que es algo muy importante. Del error podemos vernos de nuevas áreas de mejora, nuevas oportunidades en las que nosotros podemos mejorar muchísimo. Realmente es algo que me llamó mucho la atención y que encontré muy similar aquí. Maestra Dafne, más allá de lo académico, más allá de esa experiencia que a lo mejor se enfoca a todo esto de la investigación, ¿qué significó para usted convivir con otra cultura y aparte representar la parte institucional, ¿no? Porque va de un municipio no tan grande de la República Mexicana, con tradiciones y cultura muy arraigada, y ir a otro lugar que decía Ulises por ahí que tiene mucha similitud, y recupero la parte que dice que hablan de su cultura, y es algo que los mexicanos solemos hacer, hablar de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Pero, ¿qué significó para usted vivir este choque cultural? Bueno, pues personalmente fue algo inesperado, porque dentro de mis planes estaba, tal vez estaba mi vista o mi mirada hacia otros países, a excepción de Italia. No quiere decir que no me llame la atención. De hecho, tuve la fortuna de tomar un curso de italiano cuando yo estudiaba la carrera, cosa que también nos ayudó un poquito con mis pininos de italiano. Salíamos adelante en algunas cuestiones. Sin embargo, pues representa una situación que me genera mucho agradecimiento. De entrada, mucho agradecimiento a la institución, a la maestra Citlali Mendoza, quien desde su punto como nuestra directora estuvo siempre cuidando diferentes aspectos para que todos nosotros saliéramos muy bien en nuestro desempeño. Y pues ese agradecimiento también a los colegas, a la familia, a las amistades que estuvieron creyendo en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, desde esa parte personal, pues sí representa un logro, porque es viajar a otro país, es conocer, es explorar, es ya no ver lo que vemos en libros, en películas, en videos, sino ya estar ahí y pues ahora sí que apreciar los aromas, los sabores, cómo es la gente, porque a veces nosotros tenemos una idea como que el europeo es muy frío, y como decían los chicos, ¿no? El recibimiento fue totalmente encantador, ver que la comunidad europea pues no es únicamente llegas a Italia y te encuentras con italianos. De hecho, en la escuela habían alumnos de todas las partes del mundo, inclusive chicos de Colombia que estuvieron también interactuando con nosotros, y que viene esta parte del choque cultural que comentábamos, ¿no? De esta parte de la apreciación cultural, porque a pesar de que eran de otros países, ese amor que manifestaban hacia la cultura italiana, hacia Roma en específico, se notaba en las explicaciones, en esa maravilla que ellos, dentro de sus palabras, dentro de sus gestos, compartían con nosotros al explicarnos en la Plaza Navona cómo eran cómo había sido esta cuestión de una fuente enfrente de una iglesia y cómo se habían peleado por ahí los artistas para ver quién ganaba y cuál era el monumento. Esas representaciones que realizaron y esa empatía que tuvieron para que nosotros pudiéramos entender la explicación, ya sea en español, en italiano, en inglés, tratándonos de comunicar, pues fue una experiencia demasiado agradable, y que nos permitió inclusive ver esa parte que ya comentábamos con Ulises, ¿no? Cómo el sistema educativo también es diferente, porque los chicos iban de la edad de 14 años hasta los 19 en un momento de especialización. Entonces, te lleva a apreciar muchas cosas, no solo académicamente, sino que también tienes esa parte de sentir ese crecimiento profesional, porque por supuesto que lleva una satisfacción el llegar y presentar una ponencia ante
pues una sociedad que a lo mejor está trabajando en diferentes asuntos y llegas y te das cuenta que comparten temas en común y que les parece atractivo. Eso creo que realmente es lo que marca aquí en esta pregunta. Okay. ¿Y cómo creen ustedes que esta experiencia impacta su vida personal, su visión en la educación y la investigación? Bueno, partiendo primeramente de nuestra vida personal, pues es algo que pues obviamente a nuestras familias se enorgulleció mucho de poder decir, no, pues mi hijo fue a Roma, estuvo en la ciudad allá. Primeramente pues nos sentimos, como dijo la maestra, pues agradecidos en esa parte, y también como estudiantes, pues bueno, poder compartirle a nuestros compañeros nuestras vivencias, los aprendizajes que tuvimos, pero sobre todo comentar que pues al final de cuentas seguimos siendo las mismas personas que fuimos, regresamos siendo pues en este caso humildes, queriendo compartir lo que sabemos, porque no somos más que nadie por haber ido, no nos creemos más que nadie por haber estado allá, y eso es importante, ya que pues al final de cuentas lo que queremos también es compartir nuestra experiencia, compartirla a nuestros compañeros, docentes, que incluso nos han dicho, no, pues va a haber un día que nos vamos a sentar y vamos a estar platicando con ustedes y queremos que nos cuenten todo. Mostramos videos que estuvimos allá, incluso los atardeceres en Tropea, que estábamos en el tren, íbamos viendo los atardeceres, videos del mar, así como estaba la playa, así tal cual. O sea, estaba tan tranquilo todo por allá. Dar a conocer todo eso que hemos vivido, y es muy importante, ya que pues bueno, parte de toda la investigación que realizamos y todo lo que vivimos, como mencionaba, es importante darlo a conocer, y que no solamente el conocimiento se quede claro, sino compartirlo. Doctor Jesús, después de toda esta experiencia vivida, ¿de qué manera considera usted que sería lo más viable para compartirla y, pues híjole, retribuirle a la comunidad de la Escuela Normal de las Huastecas todo lo aprendido? ¿Cómo se va a trabajar esta parte con los estudiantes de la Escuela Normal de las Huastecas? Bueno, desde la Escuela Normal de las Huastecas, la Escuela Normal de las Huastecas siempre ha tenido un liderazgo educativo en nuestra región, porque ha sido la gran casa de estudios que forma a las maestras y a los maestros de nuestra región, de esta parte del país. Y bueno, creo que es necesario crear espacios donde los estudiantes puedan vincularse mucho más con la investigación. El semestre pasado tuvimos la oportunidad de organizar un seminario breve, solamente tuvimos 3 sesiones, que le llamábamos Seminario de Jóvenes Investigadores, donde justamente participaron algunas de nuestras académicas, como la doctora Yolanda Sánchez, la doctora Enriqueta Vargas Castelán, la maestra Katia Alexandra García. Ellas estuvieron participando justamente hablando de su experiencia en la investigación y cumpliendo una función muy importante, que es la labor de motivar, la labor de abrir esta perspectiva de lo importante que es la investigación en la educación y de cómo el alumno desde edades muy tempranas en su formación inicial puede interesarse y convertirse, ¿por qué no?, en un investigador. Creo que la Escuela Normal de las Huastecas va a seguir buscando crear estos espacios, primero de manera interna, creando espacios de difusión de la investigación con la participación de docentes y estudiantes, y después seguramente de manera externa. Nuestros docentes, la maestra Dafne, la maestra Katia, la maestra Guadalupe y muchos otros de nuestros colegas participan de manera constante en actividades académicas de investigación, como son congresos, como son seminarios, como son coloquios. Entonces esta labor la ha venido realizando la Escuela Normal de las Huastecas, pero seguramente va a focalizar más este espacio tan propicio para poder formar a nuevos investigadores. Maestra Dafne, ¿qué valor considera que tiene este tipo de intercambios para la formación docente y para el fortalecimiento institucional? Considero que el valor es sumamente amplio, sumamente grande, porque permite precisamente generar
como lo dice la palabra, ese intercambio de conocimientos, de saberes, de culturas. Y esto obviamente trae diferentes consecuencias porque permite explorar lenguajes, explorar hábitos, explorar costumbres, tradiciones que forman parte de la formación del ser humano, y bien nos hablan acerca de la apreciación pues de la propia cultura y de comparar a las otras. Eso es una parte importante porque a su vez nos permite ver cuáles son las investigaciones que se están realizando en otros países con enfoques tal vez similares o inclusive diferentes al nuestro, que permitirían que la formación de nuestros estudiantes se diera de una manera más integral, ¿no? Romper precisamente con estos paradigmas, con barreras que permitan que nuestros alumnos se vean precisamente como esos ciudadanos del mundo, ¿no? Y puedan tener ese compartir con otros docentes en cuanto al aprendizaje y obviamente en el fortalecimiento de pues conocimientos, saberes, actitudes y aptitudes. Doctor Jesús, me gustaría regresar un poco a lo que nos comentaba ahorita, que tuvieron la oportunidad de brindar un pequeño taller para jóvenes investigadores, pero me está ganando la curiosidad y yo quiero saber qué viene para la Escuela Normal de las Huastecas en el ámbito internacional. Bueno, tenemos la intención este próximo semestre de participar en dos actividades muy interesantes. La primera es, esperamos los resultados de una convocatoria a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una convocatoria que justamente es de intercambio académico ahora para docentes, para estudiantes. México-Chile, exactamente. Entonces estamos esperando los resultados de esta convocatoria a través de la Fundación Barque, con apoyo de la Fundación y de un académico, un extraordinario profesor chileno. Hemos llevado a cabo este proyecto con la intención de que 6 docentes y 6 estudiantes de nuestra institución educativa puedan tener este intercambio durante un par de semanas. Primero recibimos a esta comunidad tan interesante de estudiantes y profesores chilenos, y después estudiantes y profesores mexicanos viajarán a Chile. Esta es una actividad que esperamos, y la segunda actividad muy próxima, tan solo en el mes de febrero, tiene que ver con el Congreso Internacional de Educación Científica que organiza RUNES, AFIRSE y la UNESCO, ¿sí? Este congreso va a tener sede en la ciudad de París, Francia, y esperamos que un grupo de docentes pueda participar de esta experiencia, presentando ponencias tanto de manera presencial como también de manera virtual. Es un congreso muy importante porque, como sabemos, la UNESCO a nivel internacional representa justamente el centro principal de la educación en el mundo, y es algo que realmente nos tiene a todos y a todas muy motivados de poder participar en esta actividad académica, intercambiando investigación, experiencias, hallazgos con profesores de distintas partes del mundo. Wow, o sea, vienen cosas muy grandes para la Escuela Normal de las Huastecas. Eso es excelente. Creo que se está aperturando bastante la escuela. Es la primera escuela del estado con ya una maestría, ya cursando alumnos en la primera generación de maestría en educación. Entonces están haciendo cosas grandes, se están trabajando por generar aún más oportunidades para los estudiantes, y qué bárbaro, en verdad, el escuchar historias que nos recuerdan lo que se debe de hacer y lo importante que en lo que nos tenemos que enfocar, en la investigación, en el trabajo, en el esfuerzo, en el trabajo colaborativo, en equipo. O sea, en verdad, híjole, unas trayectorias tanto del doctor Jesús como de la maestra Dafne, y bueno,
trayectorias que se están construyendo, que esperamos grandes cosas de ustedes, ya que tienen experiencias muy enriquecedoras. Entonces, híjole, vamos a estar ya por culminar este trabajo que tenemos aquí. Entonces, Victoria. Pues sí, más que nada, ahora sí que la experiencia, ¿no?, que está demostrando que la Escuela Normal de las Huastecas está construyendo o construye lo que es conocimiento con un impacto no solo local, sino también ya de manera internacional. La formación docente, que en este caso son los que se encargan de nutrir el diálogo entre culturas, ¿no?, que estamos viendo. Y pues también agradecer más que nada a nuestra directora, la maestra Citlali Mendoza, que es la que gestiona estos y ahora sí como se propicia estos espacios en los cuales ustedes pueden, o no solamente ustedes, sino que aquí ya ustedes son el parteagua para que los demás alumnos o compañeros que vienen atrás tengan esa inquietud y ese entusiasmo para poder seguir a otros lugares, también a vivir estas experiencias tan bonitas que ustedes les tocó a ustedes ahora sí que tener, ¿no?, o vivir en este caso. Pues agradecemos a nuestras invitadas y a nuestros invitados por compartir su experiencia y por representar con compromiso y responsabilidad a la Escuela Normal de las Huastecas. Y también agradecemos a la maestra Jackie y a la maestra Roberta, que no nos han dejado en este primero y segundo episodio del podcast resonar normalista. Gracias, en verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos ya por culminar. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias. Pues nuevamente, como dijo nuestra compañera, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, como dicen, en estas conversaciones que transforman conocimiento, experiencias, y pues bueno, nos estaremos escuchando en un próximo encuentro donde pues vamos a seguir amplificando las voces que pues más que nada van a servir de inspiración, ¿no?, a nuestros compañeros. Pero antes de terminar, Doc, sus redes sociales, maestra Dafne, y a los compañeros para que lo sigan y vean esas fotografías tan bonitas, esos videos que tomaron en Roma, y puedan animarse a participar en las próximas convocatorias para los próximos intercambios académicos. Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Dafne González, pero más que las mías, los invito a que consulten las redes sociales de la Escuela Normal de las Huastecas, en donde van a poder inclusive encontrar notas culturales, notas académicas deportivas, en donde van a poder tener todas las referencias de lo que lleva a cabo la Escuela Normal de las Huastecas. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Jesús Castañeda Rivera. Y bueno, nuevamente les invitamos a que conozcan más de las actividades de la Escuela Normal de la Huasteca en su página oficial. Bueno, mi nombre es Ulises Salvador de la Cruz Velázquez, pero en las redes sociales me ponen a encontrar como el Uli for You, el Uli 4. Si quieren, se van a venir proyectos muy interesantes, muy buenos, se van a venir videos muy creativos, entonces si quieren animarse a formar parte de esos proyectos próximos que se vienen el próximo año, pues no duden en hacerlo. Mi correo electrónico es igual, el Uli for You, Instagram, el Uli for You, en todas partes el Uli for You. Así que anímense a formar parte de todo esto. Bueno, y a mí me pueden encontrar como Eduardo Rivera en Facebook, Eduardo Rit BTA en Instagram, y sobre todo, pues igual como menciona mi compañero, estamos pues muy activos en nuestras redes, viendo pues obviamente la importancia de conocer sobre otras culturas, sobre otros lugares, y también darle pie obviamente la importancia de nuestra propia cultura y lo que vivimos dentro de nuestra Escuela Normal de las Huastecas. No se olviden seguir el Facebook de nuestra escuela, Escuela Normal de las Huastecas Huejutla, así como el canal de YouTube, donde se estará publicando este segundo episodio del podcast. Así que tengan un excelente día y muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. A ustedes. Gracias.